Watergate, un nombre que resuena en la historia de los Estados Unidos como un eco amargo. Más que un simple escándalo político, Watergate representa una herida abierta en la democracia estadounidense. Un recordatorio de que el poder sin control corrompe, y de que incluso los líderes más poderosos son susceptibles a la tentación del lado oscuro. El escándalo Watergate no se limita a un robo en el Hotel Watergate en 1972. Es mucho más que eso. Es una historia de abuso de poder, corrupción y encubrimiento a los niveles más altos del gobierno. Una historia que conmocionó al mundo y que sigue generando controversia y especulación hasta el día de hoy. A pesar de las investigaciones oficiales y las numerosas revelaciones a lo largo de los años, Watergate sigue siendo un enigma envuelto en misterio. Las teorías de conspiración abundan, alimentando la duda sobre la versión oficial de los hechos. ¿Fue realmente el robo un simple acto de espionaje político? ¿O había algo más siniestro en juego? En este laberinto de intrigas y secretos, nos adentramos en las profundidades de Watergate para explorar las teorías de la conspiración que nunca se contaron. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. La madrugada del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados en el Hotel Watergate, en Washington, D.C. Estos hombres, vestidos con trajes y guantes, fueron sorprendidos en un acto que parecía sacado de una película de espionaje. Los encontraron mientras intentaban instalar micrófonos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Su misión era clara: espiar y obtener información privilegiada que pudiera ser utilizada en la arena política. Un acto aparentemente rutinario de espionaje político, que desencadenaría una serie de eventos que conmocionarían al mundo entero. Lo que parecía un simple robo, se transformó en una compleja red de intrigas y secretos. Lo que en un principio parecía un incidente aislado, pronto se convirtió en un escándalo de proporciones épicas. La noticia del arresto se esparció rápidamente, y la curiosidad pública se convirtió en indignación a medida que más detalles salían a la luz. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron conexiones entre los ladrones y la Casa Blanca, lo que sugería que el gobierno de Nixon estaba involucrado en el encubrimiento del robo. Las revelaciones fueron impactantes, mostrando un nivel de corrupción y abuso de poder sin precedentes. La prensa, liderada por los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, jugó un papel fundamental en la revelación de la verdad. Su persistencia y dedicación a la investigación periodística fueron cruciales para desentrañar la compleja trama. A través de una serie de artículos, expusieron la red de mentiras y corrupción que se extendía desde la Casa Blanca hasta las más altas esferas del poder. Sus reportajes no solo informaron al público, sino que también presionaron a las autoridades a actuar. El escándalo Watergate culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974, convirtiéndose en el primer y único presidente de Estados Unidos en dimitir de su cargo. Su renuncia fue un momento histórico, marcando el fin de una era y el comienzo de una profunda reflexión nacional. Sin embargo, las repercusiones de Watergate se extendieron mucho más allá de la renuncia de Nixon, dejando una profunda cicatriz en la sociedad estadounidense y en la confianza en sus instituciones. El escándalo llevó a reformas significativas en la política y en la forma en que se supervisa el poder ejecutivo, cambiando para siempre la relación entre el gobierno y el pueblo. La versión oficial de Watergate narra la historia de un robo fallido y un encubrimiento político que condujo a la caída de un presidente. Este evento marcó un antes y un después en la historia política de Estados Unidos. Sin embargo, para muchos, esta versión no responde a todas las preguntas. La intriga y el misterio que rodean el caso han persistido a lo largo de los años. Las lagunas en la historia oficial y las extrañas circunstancias que rodearon el caso han alimentado una serie de teorías de conspiración que desafían la narrativa aceptada. Estas teorías sugieren que hay mucho más de lo que se ha revelado públicamente. Las teorías de conspiración, a menudo descartadas como fantasías descabelladas, nos obligan a cuestionar la versión oficial de los hechos y a considerar la posibilidad de que la verdad sea mucho más compleja y siniestra de lo que nos han hecho creer.
Nos invitan a mirar más allá de la superficie y a explorar las profundidades de la intriga política. En el caso de Watergate, estas teorías plantean preguntas inquietantes sobre los verdaderos motivos detrás del robo, la identidad de los autores intelectuales y la posible participación de actores aún más poderosos que el propio Nixon. ¿Qué secretos se escondían en las oficinas del Comité Nacional Demócrata? ¿Qué información buscaban los ladrones? La identidad de los autores intelectuales sigue siendo un misterio. ¿Quiénes eran realmente estos hombres y qué los motivaba? Y la posible participación de actores aún más poderosos que el propio Nixon. ¿Podría haber habido una red de conspiradores más amplia y sofisticada? ¿Fue el robo simplemente un acto de espionaje político? ¿O era parte de una operación mucho más grande y siniestra? Estas preguntas nos llevan a considerar la posibilidad de una conspiración a gran escala. ¿O era parte de una operación mucho más grande y siniestra? ¿Podría haber sido un intento de desestabilizar el gobierno? ¿Estaba Nixon realmente en el centro de la conspiración? ¿O era simplemente un peón en un juego mucho más grande? ¿Podría haber sido manipulado por fuerzas más poderosas? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos a medida que nos adentramos en el oscuro mundo de las teorías de conspiración que rodean a Watergate. Cada teoría ofrece una perspectiva diferente y nos desafía a reconsiderar lo que creemos saber. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber, mientras nos aventuramos en el corazón de uno de los mayores misterios sin resolver de la historia estadounidense. Este viaje nos llevará a través de un laberinto de secretos, mentiras y revelaciones sorprendentes. Acompáñennos en esta exploración profunda y reveladora, mientras desentrañamos las capas de conspiración y descubrimos la verdad oculta detrás del escándalo de Watergate. Una cortina de humo. ¿Qué se escondía realmente detrás del robo? Una de las teorías de conspiración más persistentes sobre Watergate es que el robo en sí fue una cortina de humo. Esta teoría sugiere que el robo fue orquestado deliberadamente para desviar la atención de algo mucho más importante, una operación secreta que el gobierno de Nixon estaba desesperado por mantener oculta. Pero, ¿qué podría ser tan importante como para justificar un encubrimiento tan elaborado y arriesgado? Algunos especulan que la verdadera razón del robo era destruir pruebas incriminatorias que involucraban a Nixon y a sus colaboradores en actividades ilegales, como sobornos, fraude electoral o incluso asesinatos. Otros creen que el objetivo real eran los archivos del Comité Nacional Demócrata, que supuestamente contenían información comprometedora sobre figuras políticas de alto perfil, tanto demócratas como republicanas. Se rumorea que estos archivos incluían detalles sobre escándalos sexuales, corrupción financiera y vínculos con el crimen organizado. Si el robo fue realmente una cortina de humo, entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué se estaba encubriendo realmente? ¿Y quiénes eran los verdaderos autores intelectuales de la operación? La búsqueda de la verdad nos lleva a adentrarnos aún más en el laberinto de Watergate, donde cada respuesta parece generar más preguntas. Los hilos del poder, manipulación y protección en la investigación. A medida que se desarrollaba el escándalo Watergate, se hizo evidente que la investigación estaba siendo obstaculizada y manipulada a cada paso. Los periodistas que trabajaban incansablemente para descubrir la verdad se enfrentaban a una resistencia constante. Testigos clave cambiaron sus historias, documentos importantes desaparecieron misteriosamente, y las pistas que parecían prometedoras se desvanecían sin explicación. Y figuras poderosas parecían estar operando con total impunidad. Estas figuras no solo eran intocables, sino que también parecían tener la capacidad de manipular el sistema a su favor. La pregunta que surge es, ¿quién estaba moviendo los hilos detrás de escena para proteger a los verdaderos culpables? ¿Quién tenía tanto poder y control para influir en el curso de la justicia? Algunos creen que la respuesta se encuentra en las altas esferas del poder, donde una camarilla secreta de individuos influyentes controlaba los eventos para proteger sus propios intereses. Esta teoría sugiere que estos individuos tenían una red de contactos y recursos que les permitía manipular la situación a su antojo. Se especula que esta red clandestina, conocida por algunos como el gobierno en la sombra, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su control sobre el gobierno y la economía de los Estados Unidos.
Esta red no solo operaba en secreto, sino que también tenía la capacidad de influir en decisiones políticas y económicas de gran envergadura. Según esta teoría, Watergate no fue simplemente un caso de corrupción política, sino un golpe de estado silencioso orquestado por una élite poderosa que buscaba consolidar su dominio sobre la nación. Esta élite no solo quería protegerse, sino también asegurarse de que su influencia permaneciera intacta. La idea de un gobierno en la sombra que opera en las sombras, manipulando eventos y controlando a los líderes electos, puede parecer descabellada para algunos. Sin embargo, la evidencia sugiere que estas fuerzas estaban dispuestas a ir a grandes extremos para mantener su poder. Sin embargo, los eventos de Watergate y la evidencia de obstrucción a la justicia sugieren que fuerzas poderosas estaban trabajando para proteger a los culpables y evitar que la verdad saliera a la luz. La lucha por la verdad y la justicia se convirtió en una batalla contra un enemigo invisible, pero formidable.